Eh, Agradezco mucho esta oportunidad para llegar a esta universidad, en esta ciudad y en este país sobre historia de España. Saludo especialmente al señor embajador de España en Bulgaria, señor director del Instituto Cervantes en Sofía, a la consejera cultural de la embajada, también al responsable del departamento de esta universidad y a todos los presentes, porque sé que hablarles en español de historia de España puede parecer coherente, pero siempre tiene alguna dificultad y no sé tampoco en qué medida lo que yo diga aquí está conocido o no conocido, pero en fin, procuraré ser lo más sintético posible y también alguna posibilidad de debate, diálogo, preguntas al final, que siempre serán más acertadas que lo que yo presuponga sobre el desarrollo de mi intervención. Bueno, durante estos días voy a hablar cuatro conferencias, tres sobre historia de España y una sobre eh, la figura del diplomático Luis Tobío, que tuvo 3 años en esta ciudad, en la legación diplomática, fue una persona emblemática en este punto. Como ha dicho Ángel Viñas, fue de los pocos leales a la República. Después del estallido de la Guerra Civil Española, y solo se marchó de Bulgaria cuando ya no pudo. Señor, pero tiene que hablar. Si no, que no escuchamos. Bien, bien, bien. Bueno. Perdón. Sí, Sí, ahora va mejor. Sí, Sí, digo que decía que voy a hacer cuatro intervenciones, tres sobre historia de España y una y una sobre sobre el diplomático diplomático Luis Luis Olois. Olois Tobío. La La historia de de historia de España la España la ha dividido en tres bloques, más o menos 30 años cada uno. No No es es rigurosa rigurosa esta división cronológica, pero pero es una forma forma de de presentar presentar de un modo sintético, como decía antes, la historia de España. Durante el Durante siglo el siglo XX, XX, la historia de la historia España de España ha sido bastante problemática, tanto tanto internamente internamente como a como a nivel nivel internacional y internacional y global. global. Eh, Padeció desde el Padeció desde el principio del principio siglo, del siglo, finales del siglo finales del siglo XIX, XIX, eh, lo lo que que se consideró se en su consideró en su momento momento la la pérdida pérdida de últimos los restos últimos del restos del imperio, es imperio, decir, es decir, la crisis la crisis colonial de fines del colonial de siglo fines del siglo XIX. XIX, Es decir, que fue la es decir, que última fue la última fase fase del del tránsito tránsito de un de un imperio imperio a una nación nación pequeña, o a a un un Estado Estado nacional nacional pequeño pequeño europeo. europeo, Con lo que con lo que esto esto supone, supone, igual que otros ejemplos ejemplos próximos, próximos, por ejemplo, Portugal también también tuvo tuvo ese ese tránsito de tránsito desde gran un gran imperio imperio colonial colonial a a una una pequeña pequeña nación nación europea. europea, Eh, eh, primero, primero fines del fines siglo del siglo XVIII y XVIII y XIX, y XIX, en y segundo en segundo lugar, lugar a fines a del siglo fines del siglo XIX, XIX también también una con una crisis crisis colonial, aunque en colonial, el aunque caso en el caso portugués portugués tuvo una tuvo una solución solución diferente de la diferente de la española. española. Por Fue, por tanto, es tanto, es la historia de un país fue que fue imperio imperio y y un imperio muy imperio muy grande, grande, pero que pero se que quedó se quedó reducida a una reducida a una pequeña pequeña nación nación europea, europea y que y que no solo eso, sino que no no participó en los dos grandes grandes conflictos bélicos bélicos de de Europa Europa del siglo del siglo XX. XX. Una Una neutralidad neutralidad que que después veremos que que puede puede decir que decir que algunos algunos políticos la políticos la llamaron llamaron neutralidad que neutralidad que mata, mata, nociva o nociva o no no muy muy adecuada. adecuada. Muchos Muchos liberales liberales pensaban esto. pensaban esto. Eh, Y pero al fin de fin cuentas, de cuentas, neutralidad en la neutralidad Primera en la Guerra Primera Guerra Mundial Mundial y y una una no no beligerancia, beligerancia, que es una que es una forma forma elegante de elegante decir de decir estoy de estoy acuerdo de con un acuerdo con bando, un pero bando, no pero puedo no decir puedo que estoy de decir que acuerdo estoy con de un bando. acuerdo con un bando. Durante la Segunda Durante la Guerra Segunda Mundial, Guerra Mundial, en la que en la que España España pasó pasó de de ser ser muy muy pro pro eje, es eje, decir, es decir, el eje el eje Berlín-Roma, Berlín-Roma, a a ser ser finalmente finalmente o o mantener mantener
Así. Mantener una posición. Sí. Lo siento mucho. Mantener una posición ambigua, como veremos. Es un país también que ha padecido. ¿Va o no va? El técnico me dirá. Así, a ver. Así. Yo pensé que estaba ya. Perdón. Es un país que se caracteriza también por su, en términos comparados, situación de relativo atraso con países centrales europeos, modélicos, como en algún caso se hicieron, como Francia, como Inglaterra, como Alemania, y con un fuerte desequilibrio territorial, especialmente en lo que se refiere a su proceso de industrialización y transformación económica, con dos núcleos muy fuertes, Cataluña, País Vasco, y otras grandes regiones que mantuvieron una situación pues, más bien agraria y que se suele denominar como atraso, aunque habría que matizar esto mucho. Fue un país de migración, como casi todos los países europeos, de una emigración especialmente destinada a América, dirigida a América, que al final se ha convertido en un país de inmigración. Actualmente hay más inmigrantes en España de todos los emigrantes que anteriormente habían salido de España. Casi el doble. Lo cual es muy importante y revela cómo cambia en un siglo la situación de un país. Europa es católico, como gran parte de Europa del Sur, con un peso muy importante de la Iglesia, que tuvo especialmente influencia negativa, de oposición, digamos, en la Segunda República y en la Guerra Civil, y de las familias fundamentales del régimen durante la dictadura de Franco. Así que la Iglesia tuvo no solo el gobierno de las conciencias, sino también una participación política muy importante en la España del siglo XX. Luego veremos algunos problemas, especialmente en la sesión de mañana, que se presentaron en la Segunda República, con el famoso discurso de don Manuel Azaña, España ha dejado de ser católica, que fue uno de los motivos de mayor oposición que hubo por parte de la derecha a la República, y que ahí estaba naturalmente la Iglesia. Fue un país también que nacionalizó de forma muy desigual su población, con valores más bien o bien religiosos o bien obligados, casi por coerción y no por aceptación de la población. Esa nacionalización de la población deriva de una herencia liberal de fuerte desigualdad. Saben que en los países, en los momentos de la reconstrucción de las naciones liberales, los estados liberales, hay dos impuestos importantísimos: el impuesto que se paga como contribuyente y el impuesto que se paga como militar, o sea, participando en las guerras. Y tanto uno como otro eran extremadamente desiguales. Y esto fue un foco de problemas muy grande para la nación española. Y en fin, España fue un país liberal, de régimen liberal a fines del siglo XIX, también buena parte del primer tercio del siglo XX. Tuvo, como muchos otros países, unos evidentes problemas para transitar, para pasar del liberalismo a una democracia de masas. El siglo XX es el siglo de las masas, del acceso de la gran parte de la población a la vida pública y a la vida política, como expresó un autor al que me referiré con frecuencia, que es José Ortega y Gasset, un filósofo, escritor. Escribió una serie de artículos que luego reunió un libro titulado La rebelión de las masas, que es como la metáfora del siglo XX, de la política del siglo XX. De modo que
En España hubo dos dictaduras, por tanto medio siglo. Fueron de dos dictaduras, casi medio siglo. Una república, tendencialmente, que quiso construir una democracia avanzada, no fue posible. Una guerra civil, que fue también muy violenta y muy internacional. Y una democratización tardía en esa oleada de democratización que Samuel Huntington definió como característico del último tercio del siglo XX de la Europa del Sur. Luego vendrían otras oleadas en la Europa Oriental, América Latina, no entremos ahí. Finalmente, el siglo XX está también influido mucho por lo que es un problema bastante estructural en la España contemporánea, que es su organización territorial. Organización territorial que parte de lo que en la época del siglo XVII y XVIII, más bien el siglo XVII, se podía definir una monarquía compuesta. En comparación con el Imperio Portugués, o la monarquía portuguesa, era una monarquía unitaria, digamos, entendernos. La española era una suma de reinos, un poco parecido a lo del Reino Unido, pero sin que esos reinos hubieran decidido, incluidos los que fueron vencidos o conquistados, que es un matiz más que un matiz. Esta tradición de reinos se trasladó a las provincias. Hay que recordar que España está definida actualmente todavía. Es la institución que más estable, podemos decir, de la vida española, que es la provincia. Fue decretada en 1833 y apenas o muy poco modificada. Solo en la Segunda República, que se prevía la posibilidad de que provincias colindantes y cercanas pudieran establecer una institución, un gobierno autónomo propio, y con la democracia, el sistema que se llama de autonomías, o de estatus de las autonomías, el resultado discutible, como casi todo, que veremos el miércoles sobre el Estado autónomo. Y tendría que terminar diciendo que España también ha padecido uno de los más importantes exilios políticos en el siglo XX. Quizá en número después del ruso, provocado por la revolución, la guerra civil y otras razones, el exilio republicano fue muy elevado. Solo la retirada de 1939 de los combatientes de zona norte de la España republicana, se calcula que salieron 500.000 personas, lo que se llama la gran retirada de 1939. En fin, que este exilio marcó negativa y a veces positivamente, pero sobre todo negativamente en la historia de España del siglo XX. Avanzo que algunos de estos problemas los pondré también en relación en lo medio que pueda, porque aquí hay estudios portugueses también, con lo que pasó en el Portugal del siglo XX, pero no me podré extender mucho, porque si no, no cuento todo lo que debería contar. De todas formas, aprovecho para decir que, aun siendo distintos los procesos, crisis colonial, el llamado ultimato, presentado por Inglaterra al gobierno, a la monarquía portuguesa del año 1890, la república, que fue precoz y más estable, que se mantuvo incluso con Salazar, con la dictadura de Salazar. El peso colonial fue superior al de España en la época contemporánea y, desde luego, el acceso a la democracia o la llegada a una democratización, digamos, completa, se hizo de forma casi paralela a España. En Portugal con una revolución, es la Revolución de los Claveles, del año 1974, y en España mediante otras soluciones, que ya veremos que son muy discutibles, reforma, ruptura, pacto
olvido, en fin, hay muchas cosas que se pueden contar ahí, pero que de algún modo permiten seguir de forma continuada lo que pasó en España y en Portugal. Bueno, y ahora ya creo que debo entrar en materia. Si esto va o no va. Bueno, no sé por qué. Perdón, porque a la derecha me daba, pero aunque no me guste. Está. Sí, no está. Bueno, pasamos a las primeras. La síntesis de la primera lección ya tampoco. Sí, digamos que los años que van de fines del 19 hasta la proclamación, hasta la llegada de la República, están marcados pues, por el problema colonial, la imposible regeneración política de la monarquía de Alfonso XIII, por vivir un tiempo de, como diría Joaquín Costa, de oligarquía y caciquismo, la situación, digamos, anómala de la neutralidad en la Primera Guerra Mundial, lo cual no le privó de un final tan complicado como a casi todos los contendientes en la guerra, que fue una gran conflictividad social, inestabilidad política, y lo que se llamó en España un trienio bolchevique. Ya luego presentaré un texto que he titulado La fe que vino de Rusia. La fe que vino de Rusia. En fin, también algunos problemas con la construcción nacional, la cuestión regional y la guerra de Marruecos, que fue un problema constante en la historia de España del siglo XX. Partamos del principio. España llega a fines del siglo XIX, antes de la guerra de Cuba, con un sistema político liberal creado por estos dos protagonistas, Cánovas y Sagasta, líderes del Partido Liberal, el último, y del Partido Conservador, el primero, es decir, Cánovas conservador, Sagasta liberal. Estas dos viñetas que proceden de un periódico satírico de Madrid muestran por una parte a Cánovas y Sagasta como manteniendo buenas relaciones, aunque más de superioridad de Sagasta, de Cánovas sobre Sagasta. Soy de usted afectísimo, don Antonio, dice el pie de esta viñeta. Y en la otra es una crítica a la integración política en el sistema de Sagasta, con una palabra que son, no sé si son visibles desde donde están ustedes, pero Sagasta es el que está al centro, y la viñeta dice, ¿con qué te vas y me dejas? Es una forma cheli madrileña de decir que me abandonas, ¿no? Me dejas. Dice, y decías que mamabas, de mamar o me amabas, que me querías mucho. Hay una doble lectura en esto. Así se construyó el sistema liberal, lo que se llama el régimen del 76, se llamó, que supuso traer la monarquía de nuevo, después de haberla expulsado el año 68, estabilizar un sistema político al modelo más o menos británico, y alternar unos valores más de defensa de la monarquía y defensa de la religión y todo esto, y otros, como Sagasta, que decía que él estaría dispuesto a todo siempre si caía del lado de la libertad, que era una forma de garantizar o de decir que él mantenía los principios de la época anterior del sexenio revolucionario, ¿no? El funcionamiento de este sistema es bastante conocido. Aquí les pongo solo un resultado electoral durante 30 años de las elecciones, más de 30, 40 años, de las elecciones en España, en las que
prácticamente hay una alternancia casi perfecta entre Partido Liberal y Partido Conservador. Es decir, los representantes en el Congreso de los Diputados, los representantes parlamentarios de cada partido, inicialmente eran abrumadora mayoría y fueron perdiendo, pero sin nunca perder hasta la dictadura de Primo de Rivera, sin nunca perder el control del Parlamento. Por lo tanto, esta alternancia fue rota en distintos momentos, pero nunca fue deshecha hasta la dictadura de Primo de Rivera. Esto es lo que marca, por tanto, el sistema liberal del que partimos. Es estabilidad con la monarquía y estabilidad en la representación parlamentaria. Un problema que vino a trastocar todo esto fue la crisis colonial, es decir, la guerra en ultramar. España mantenía un imperio relativamente pequeño, pero muy importante, que era la isla de Cuba, la isla de Puerto Rico y unas islas en el Pacífico, especialmente Filipinas. Se planteó ir a la guerra como un modo de defender el sistema político del interior. ¿Os suena? Está en los tiempos de hoy. Es decir, en este caso para defender la corona y ante el peligro de los republicanos o de los carlistas como posibles alternativas. Y por lo tanto era preciso ir a la guerra y desarrollando una gran operación, podemos decir, jingoísta o de nacionalismo emocional, que se basaba en el supuesto de que los leones, es decir, España, le ganarían fácilmente a los cerdos, que eran los norteamericanos, ¿no? Y a los mapises de Cuba. Formaba parte de la guerra también de una última solución para evitar el darwinismo político que en la Europa de entonces se estaba poniendo en boga, es decir, aquello que un primer ministro inglés definió como naciones vivas y naciones moribundas. Lo dijo el día 4 o 5 de mayo de 1898, a los 3 días o 4 de haberse sabido en Europa el desastre de Cavite, es decir, digamos, la destrucción por la Armada norteamericana, o sea, los Estados Unidos, en la bahía de Cavite, en Filipinas, sin que pudiera la Armada española hacer frente a ellos. De modo que esta guerra en ultramar viene a poner sobre el tapete un problema interior que más o menos se puede definir con esta idea muy común, muy popular en España, ¿sí? Más se perdió en Cuba. Y no es para menos, porque Cuba era una colonia muy rica, muy avanzada. El primer ferrocarril que hubo en la España con todo lo que tenía, fue Cuba, no en España. Fue en la colonia, no en la metrópoli. El lugar de acumulación, diríamos en términos marcianos, de acumulación original de capital, era Cuba. Todas las grandes fortunas españolas, los bancos, estaban vinculados a la economía de Cuba. Era una economía de monocultivo, sacrócrata o azucarera, con un sistema esclavista. En Cuba entraron más esclavos en el siglo XIX que en toda la América hispana desde Colón. Desde Colón. Es decir, que Cuba era uno de los 3 polos del esclavismo americano entonces. El sur de los Estados Unidos, las colonias del sur, Cuba y Brasil. Cuba es la tercera, quizá, en esta relación, porque su extensión también es mucho menor. En fin, que esta colonia era mantenida, y Filipinas todavía más, en una situación no constitucional, políticamente no constitucional. Era gobernada por un capitán general que normalmente aprovechaba para ser remunerado con ese cargo más que para gobernar mejor a la población a la que se dirigía.
En Filipinas la gobernaban los frailes, de modo que el gobernar las colonias por parte del sistema liberal español y por otros más, no fue, no fue una obsesión ni un resultado que se lograse. De hecho, el esclavismo tardó muchos años, después de haberlo suprimido en Inglaterra a principios del siglo XIX, solo fue aceptado en España en 1886, durante el gobierno largo de Sagasta en España. Y el resolver el gobierno político de las colonias se quiso hacer en Cuba con un sistema de autonomía. Y podríamos pensar que fue un precedente de las autonomías posteriores que hubo en España, pero no fue posible implementarlo, llevarlo adelante. De modo que era un lugar rico, un lugar gobernado de forma militar y un lugar en el que las demandas de la población cubana de tener más participación en la vida política quedaron frenadas sistemáticamente. Todo esto, más la presencia cercana de Estados Unidos, que tiene que ver también con el control de todo lo que ahora se llama impropiamente Golfo de América, que es el Canal de Panamá y las Antillas, desembocó en dos guerras. Una guerra colonial y una guerra imperialista. La guerra colonial fue bastante dura y no fue victoriosa para España, a pesar de haber enviado bastantes tropas, como ahí se ve, y de hacer unos sistemas, de practicar como lo que se llama una trocha. Trocha significa como un gran canal que cortaría la isla por la mitad, para evitar que hubiera comunicación entre una parte y otra de la isla, Y por tanto concentrando a la población para poder manejarla mejor. Aún así, esa guerra no fue ganada y finalmente cambió de ritmo con la incorporación de Estados Unidos a la guerra tanto en Filipinas como en Cuba. En Cuba se desembocó a través de un incidente que también es bastante propio de los tiempos que corremos, el incidente del acorazado Maine, que estalló en la bahía de La Habana con consecuencia de 266, más o menos, tripulantes que murieron y que la prensa norteamericana, especialmente la de Hearst, se cuidó muy mucho de atribuir la causa a España. Está demostrado que no fue España y en todo caso pudo ser un accidente. Finalmente, a lo que consiguió todo esto fue a una intervención de Estados Unidos, tanto en Cuba como en Filipinas, y por lo tanto a un fin de la guerra y una paz, como digo ahí, onerosa. No diré punitiva, pero onerosa. Y muy difícil de gestionar. Esto lo muestra que el gobierno de Sagasta, que entonces estaba en España, no se atrevió a enviar a ninguno de sus ministros al Tratado de Paz de París. Y tuvo que intervenir la reina regente, María Cristina, para pedirle a un viejo político liberal, Montero Ríos, que era muy mayor, que encabezase con algunos diplomáticos, como por ejemplo el famoso Villaurrutia o Abárzuza, que encabezase el Tratado de París. Finalmente se consolidó en París lo que había sido la rendición unos meses antes en la embajada americana de Francia. Por lo tanto, no había mucho que hacer en aquel punto. Solo que se alargó, aparte de Cuba, una compra de Filipinas por parte de Estados Unidos, con 20 millones de dólares entonces, y esto pues acabó de resolver prácticamente la cuestión colonial, no del todo, pero casi,
la cuestión colonial española. Es decir, el gran imperio de la época de Felipe II, ahí terminó. Vendría después otro que tiene algunas conclusiones, algunas influencias muy fuertes para la historia española. La conclusión de todo esto es que España sufrió una especie de, no solo derrota militar, sino una derrota moral. Y una derrota después del entusiasmo, después de ir a los toros, en Madrid se decía, el mismo día en que la escuadra española estaba siendo hundida en Cavite, iba alegremente a los toros en Madrid. Ese entusiasmo tuvo una consecuencia. Y la consecuencia fue la tristeza, la decepción y un grito que fue muy común en la época, que fue el grito del regeneracionismo, que era un grito muy, muy europeo. Las naciones débiles, las naciones moribundas, deben regenerarse. Regenerarse es revigorizarse, tener mucha más fuerza, una población y unos gobiernos que sean capaces de actuar enérgicamente. Enérgicamente. Y en cambio España, como decía un líder conservador, Francisco Silvera, es que voy atrás. Ahí está. España se quedó sin pulso. Sin pulso. Noten bien. Digamos, una explicación médica. Era un doctor que estaba analizando al enfermo. El enfermo era el país, o el Estado, o la nación española. Y él habla de los doctores, los facultativos, en fin, que deben examinar cómo está el enfermo. No era el enfermo de Europa como Turquía, pero era un pequeño enfermo de la Europa occidental. Y ahí sí, alega que deben actuar con energía para recuperar el pulso y si no, acabarán en descomposición y muerte. Esto dicho por un líder conservador a los pocos meses de esto, en septiembre del año 98. Pues vinieron muchos informes, muchas movilizaciones, que yo resumo en el título y en la portada del libro de Joaquín Costa, que fue el más emblemático regeneracionista español, el que creó incluso una forma de entender España durante el primer tercio del siglo XX. España está derrotada, está débil, necesita medidas enérgicas, lo que él llamó un cirujano de hierro. Un cirujano de hierro, que es una invocación que después hará suya Primo de Rivera, el dictador Primo de Rivera. ¿Por qué estaba así? Porque estaba mal gobernada. Y el mal gobierno se debía a a un gobierno oligárquico, es decir, de una minoría, con un procedimiento no correcto, caciquismo. Por tanto, la voluntad de los ciudadanos no se expresaba libremente en unas elecciones, sino que era intervenida, era manipulada, era desatendida en cierto modo, y por tanto había que cambiar el sistema político. Ese que antes mostré de alternancia de los dos partidos. Y este informe de oligarquía y caciquismo se presentó en el Ateneo de Madrid, es un foro muy importante. Y en él participaron un número muy elevado de instituciones y de personas que opinaron sobre esto. He elegido una voz que podría entenderse no política, es una escritora. La escritora Pardo Bazán. Pero la escritora Pardo Bazán, que conocía bien la literatura, pero también era consciente de los problemas de España del momento, fue incluso la única que se atrevió a ir a París a dar una conferencia pública sobre la situación de España. Ningún político y ningún otro intelectual, hombre, aceptó ir. Y ella fue a hablar de la situación de España
creo que es, no me acuerdo bien, pero en fin, fue como una sociedad literaria, me parece que era, parisina. Luego repitió la conferencia en distintos lugares de España y está también el informe de Joaquín Costa. Y aquí desarrolla algunas ideas que me parecen muy importantes. La primera es que el problema es mucho más profundo de lo que parece. Cuando ella dice, el pueblo es muy semejante a los caciques que le oprimen, o que les oprimen. No es un problema solo de caciques, sino también del pueblo que los atenta. Por tanto, está invocando una posición activa de la ciudadanía. ¿Y qué pide ella? Pide instrucción y cultura. En una de sus conferencias dijo, al modo napoleónico, que cómo se ganan las guerras, diría Napoleón, con dinero. Dinero y dinero. Y ella, ¿cómo se resuelve el problema? Diría Pardo Bazán, con instrucción. Instrucción, instrucción. Una reacción similar o análoga, no similar, a la que, a la que tuvieron muchos intelectuales franceses después de la derrota de Sedan, es decir, la derrota frente a los prusianos el año 1870, que por boca, sobre todo, de Ernest Renan, desarrollaron la idea de que en Sedan no habían triunfado las tropas de Moltke, del general Moltke, habían triunfado el gimnasio, había triunfado el gimnasio, es decir, la instrucción, la preparación científica, la capacidad de ser técnicamente superior al enemigo, no por solo fuerza militar, sino por fuerza cultural. Y esto es lo que dice Pardo Bazán. Pardo Bazán, claro, defiende que debe fomentarse la instrucción y defiende que es preciso rehacer España como nación, que no está hecha, según ella. Ella conocía bastante bien España, conocía bastante bien Cataluña, conocía desde luego muy bien Francia, y por lo tanto, sin que ella fuera republicana, ni mucho menos, hay, está en germen ahí una idea regeneracionista que tiene que ver no solo con un problema de élites, sino con un problema de base y con un problema de concepción del gobierno público. Porque, insisto, nuestra oligarquía es lo que es, porque somos lo que somos los españoles. Si no le echa la culpa, no culpabiliza a la oligarquía solo, sino que culpabiliza al pueblo también. Y esto quiere decirse que debe resolverse hablando, no con el silencio, y con la Gaceta. La Gaceta era el instrumento que el gobierno tenía para decretar su política. Las órdenes, los decretos serán publicados en la Gaceta Oficial de Madrid. Por eso se decía que lo que no es gacetable no existe en España. Es decir, aquello que no es susceptible de estar en la Gaceta no vale. Por eso tener la Gaceta, que ahora decimos tener el BOE, el Boletín Oficial del Estado, entonces la Gaceta no tiene posibilidades de futuro. En suma, la guerra colonial trajo problemas de carácter más bien intelectual, voluntad regeneracionista, y ¿quién lo podía hacer? En principio, parecía que lo podía hacer el propio rey. El rey era un hijo póstumo de su padre, Alfonso XII, que murió antes de él haber nacido. Y tomó posesión cuando tenía 16 años, en 1902. Y él intentó ser un rey patriota, y lo fue en buena medida, y un rey regeneracionista. Y así pudo decir que yo puedo ser un rey que se llene de gloria regenerando la patria. Por lo tanto, era consciente de la necesidad de llevar adelante este programa. No le faltaron dificultades, entre ellas las propias dificultades físicas. En la foto se ve el atentado del anarquista Mateo Morral, que lanzó una bomba dentro de un ramo de flores a la carroza real
cuando cuando paseaba por Madrid el día en que se casó con Emma o Victoria de Battenberg, su esposa de la Casa Real Británica entonces. En fin, pero sobrevivió a estos problemas, procuró desarrollar lo que se llamó posteriormente una monarquía escénica, es decir, una monarquía que se presenta ante el pueblo. Toda monarquía escénica tiene bastante importante porque ya lo hacía su padre e incluso su abuela. Y lo hicieron muchos monarcas europeos, y también políticos republicanos, pero en España, Alfonso XII, cuando vino desde Austria y Francia para tomar cuenta de la monarquía española en 1874, sus amigos catalanes, que eran muy importantes entonces y después, sus amigos catalanes le escribían diciendo: el rey es preciso que el pueblo vea a su rey. ¿Por qué? Porque si el rey está encerrado en un lugar inaccesible, el pueblo no lo puede aceptar, porque estamos viviendo una situación política de regímenes representativos, no totales, con clientelismo, con caciquismo, pero regímenes representativos. ¿Quién ha elegido el rey? Lo ha elegido la historia. Por lo tanto, el rey tiene que legitimarse. ¿Cómo? Mostramos. Resolviendo eso que un teórico inglés de la Constitución dijo: la magia de la monarquía, el misterio de la monarquía. No es elegido, pero debe estar. Es un problema que no hemos resuelto todavía. De modo que él trató de hacer esto y trató de algún modo nacionalizar católicamente España, pero tenía otros problemas, y dos de ellos que no están expresados aquí, que fue su exceso de intervencionismo político. El rey fue muy dado desde el primer día que tomó posesión. Reunió a los ministros con su presidente Sagasta y le dijo: bueno, yo hay dos cosas que tengo que hacer sin consultarles a ustedes. Una es que puedo disolver las Cortes cuando lo considero oportuno. De ahí sale la idea de las llamadas crisis políticas orientales, que no son de la Europa oriental, sino son del Palacio de Oriente donde residía el rey. Por tanto, crisis orientales significa aquellas que el rey no sabía muy bien cómo, algunas razones tendría para eso, entendía que el gobierno había perdido su confianza y por lo tanto tenía que cambiarlo. Y para cambiarlo tenía que hacer algo que hoy nos parece un poco difícil de entender, que era dar un decreto de disolución de las Cortes al nuevo presidente del Consejo de Ministros. Es decir, que el Consejo de Ministros, el presidente del Consejo, solo aceptaba ser presidente si tenía el decreto de disolución y podía convocar elecciones, fluirlas naturalmente y tener, por tanto, lo que se llamaba entonces una mayoría adicta. Es decir, que presumiblemente votaría a favor del gobierno, porque eran hechura del gobierno, que se decía entonces. De modo que intervencionismo. Y segundo problema que dijo también aquella toma de posesión fue que usaría su prerrogativa de intervención directa y relación directa, mejor dicho, con el ejército. Por lo tanto, la cuestión militar era de su estricta incumbencia. Daría algunas noticias al gobierno, pero esto se vio sobre todo en la guerra de África, que el papel del rey, la guerra de Marruecos, quiero decir, el papel del rey fue excesivamente intervencionista también. Y el ejército creó muchos problemas en el sistema liberal. Es decir, que era un poder fáctico frente al poder civil, como no podía ser la Iglesia, por ejemplo. El problema de los gobernantes de España del siglo XIX en adelante, pero sobre todo, y en el siglo XX, fue el peligro del pretorianismo, es decir, de los militares que intervenían en política de un modo directo, que en España ha llegado hasta el 23F de febrero de 1981, con el coronel Tejero y el intento de golpe militar. Fue el último golpe, más o menos, pretoriano.
chapucero, pero pretoriano, ¿no? Pues aquí el rey es lo que quiso hacer desde el principio. Él no fue un regenerador, lo quisieron hacer los partidos políticos. Y aquí hubo dos propuestas diferentes, una del Partido Conservador, representado por esta figura que aquí tenemos, Antonio Maura, venía del antiguo Partido Liberal, pero fue evolucionando hacia el Partido Conservador y tuvo una ocasión excelente en un segundo gobierno que se llamó el gobierno largo de Maura. Largo ya se dice 2 años. Ya se quiere decir que se valoraba mucho la permanencia en el poder 2 años. Sagasta había estado casi 5 en la época de la muerte del padre del rey, Alfonso. Este gobierno asume un poco lo que se llamó el grito de las clases medias españolas. Hay que regenerar, hay que cambiar. Y por lo tanto, vamos a hacer una revolución desde arriba. No acudiendo a las masas, sino interpretando desde el gobierno lo que las masas quieren. Y esto significó sobre todo un intento de intervenir en el régimen local, concediéndole mayor independencia o intentando darle mayor independencia. Esto fue el principio de la futura mancomunidad política catalana, esta modificación del gobierno local por parte del Partido Conservador. Modificando la ley electoral, introduciendo el sufragio obligatorio, entonces ya masculino universal, no femenino, pero masculino desde el siglo XIX, pero con una adenda, un añadido un poco extraño, que fue el artículo 29, que fue motivo de muchas críticas e incluso chistes y todo esto. El artículo 29 decía que si un candidato en un distrito electoral se presenta y no tiene competidor, es automáticamente elegido. Por lo tanto, traslada al pacto entre las élites lo que podría ser una decisión de la ciudadanía. El resultado, ¿cuál fue? Que 1/3 de los distritos tuvieron representantes en general sin haber sido sometidos a las urnas, fruto de un pacto entre distintas facciones o partidos políticos. Yo me pongo aquí, tú te pones allí, yo gano aquí, tú ganas allí, y tú te contentas. De modo que esto, la acción de Maura, pues tuvo buenas intenciones probablemente, pero no logró hacer la revolución desde arriba. Y se encontró, sobre todo en su fase final, con un problema muy fuerte, que fue la protesta social, especialmente en Barcelona, contra el embarque de tropas con destino a Marruecos, y la protesta, podemos decir, más radical, de quema de iglesias y la ciudad cremada, es decir, la ciudad quemada, que engendró una persecución del líder de la escuela moderna, llamado Ferrer Guardia. Ferrer Guardia era un laico y un republicano y un gran maestro desde el punto de vista de la educación, de la nueva educación. Fue denunciado, juzgado y fusilado dentro de una gran campaña internacional que demandaba su libertad, o por lo menos el evitar su muerte, cosa a la que el gobierno no accedió. Consecuencia, esto creó un descrédito del presidente del gobierno, de Maura, un descrédito del maurismo y incluso, claro, un rey no se alía con nadie, la pérdida de confianza del propio monarca. Proliferó por toda España una campaña, solo comparable al que después sería contra Azaña cuando Camisas Viejas, que decía, Maura, no. Maura, no. Bajo ningún concepto. Está escrito hasta en obras, en pedestales distribuidos por muchas ciudades, etc. De modo que la revolución desde arriba no fue posible. ¿Sería posible desde otro punto de vista? Y tal vez,
del reformismo social y democrático que representó el Partido Liberal dirigido por José Canalejas. Pero trató de hacer una apertura política hacia la izquierda liberal y democrática, incluyendo una legislación social relativamente avanzada, introduciendo un mínimo fundamento de una futura seguridad social, limitación de las horas de trabajo, en fin, crear los principios de un estado de bienestar que todavía estaba muy lejos, que es lo que había hecho Bismarck en Alemania a fines del siglo XIX, antes que los británicos e incluso los franceses. Esta legislación social, incluida la secularización, es decir, una limitación de las competencias de las congregaciones religiosas para impartir o para llevar a cabo la educación de la juventud, o sea, de los chicos y chicas, más bien chicos, es decir, mediante una limitación de estas congregaciones, que es lo que se llamó la ley del candado. La ley del candado es decir, que hay que echar un cierre. No se puede permitir que haya proliferación de estas congregaciones, porque en la España de fines del siglo XIX y principios del siglo XX había proliferado mucho la penetración de los paules, los maristas, en fin, de distintas congregaciones religiosas que recuperaban antiguos edificios desamortizados en la época de Mendizábal y que tenían como fin, sobre todo, atender a la enseñanza. En buena medida porque la enseñanza al Estado no la atendía. Será la República la que tenga que hacerse cargo de esto. El Estado lo cedía a las entidades locales, a los ayuntamientos. Y esto significaba pues, bastante, en fin, poca atención. Ya se decía en España que tienes más hambre que un maestro de escuela. Tener más hambre que un maestro de escuela. Eso quiere decir que estaban mal pagados, mal atendidos, mal considerados. Todo esto. Y Canalejas pagó con su vida, de todas formas, estas acciones, digamos, reformistas. Fue asesinado, propio de un hombre culto como era, profesor, bueno, o hermano o hijo de profesores, consultando, viendo un escaparate de una librería de Madrid cerca de la Plaza del Sol. Es una muerte que honora tutta una vita, diríamos, con la frase italiana, ¿no? Pero muerte al fin. Y aquí quedó bastante bloqueado las tentativas de reformismo social y de reformismo político que se iniciaron después de la crisis del 98 y con los dos partidos funcionando. Hubo una tercera tentativa de modernización política que sería lo que un historiador español llamado Cacho Viu definió los dos factores de modernización en España. Él dijo, un factor fue el noucentismo o el modernismo catalán, por lo tanto, una forma de hacer política distinta, y otro sería la modernización científica que representaban la parte más avanzada del liberalismo español, con la institución libre de enseñanza, la presidencia de estudiantes, la JAI, todo esto que luego diré algo si llegamos allá. En la parte que significa la transformación de la política española desde Cataluña, nació naturalmente con la propia crisis del 98. El punto de arranque es esto que ahí cito, el famoso poema de Joan Maragall, Escolta España. Un poema en catalán, se ha difundido en catalán y también en español, en la que más o menos dice que España no escucha la voz de aquellos que le están diciendo qué es lo que debe hacer porque se lo dicen en una lengua que ellos no quieren ni entender y todas estas cosas. Es decir, hay una toma de conciencia que significa que Cataluña avanza políticamente desde 1898 por una vía distinta o bien por una vía republicana con Alejandro Lerroux y todo su
su actividad política, las fiestas campestres y la conexión con la clase obrera catalana, de barcelonesa básicamente, que en fin, acabó haciendo el Partido Radical y él siendo considerado el emperador del paralelo, el que mandaba en una parte de la ciudad de Barcelona, y por otra parte el regionalismo catalán, llamado así a través del principal partido que nació entonces, que se llama la Lliga Regionalista, con varios líderes. Uno de ellos fue Prat de la Riba, pero el más emblemático, el que mejor se conoce, es probablemente este, que aquí está en la foto, Francesc Cambó, o Francisco Cambó. Fue el político más moderno de la España de entonces. Más moderno que los políticos dirigentes de Madrid, porque tenía equipo de asesores, porque tenía conexiones internacionales, porque era un profesional que tuvo, en fin, mucho éxito en su propia vida particular y de negocios. Y él es el que introduce realmente el problema regional en la política española. Es decir, hay liberales, conservadores, hay carlistas y hay los regionalistas, que están en las Cortes, que hacen propuestas, no son mayoría. Hubo un tiempo, luego lo veremos, que pero estuvo a punto de ser mayoría, pero eso no fue posible. En todo caso, lograron la mancomunidad, que estaba previsto en las reformas de Maura. Los liberales eran un poco propicios a ella y por lo tanto se resistieron. Y tuvo que ser recuperada después de la muerte de Canalejas como una solución al problema catalán. Había una inestabilidad política constante y la mancomunidad, que comenzó a funcionar en 1913-14, es el primer organismo de carácter administrativo, no político, es decir, no tiene asamblea, no reúne a la ciudadanía de Cataluña, reúne las diputaciones de Cataluña, las 4 diputaciones provinciales, con un presidente que era Prat de la Riba, que hace en Cataluña lo que Cambó hacía en Madrid, más o menos. Uno hace la política parlamentaria y otro hace la política de gestión. Y en la política de gestión la mancomunidad fue muy importante, creó escuelas, reguló una gran parte de la producción económica, en que creó posibilitó la formación técnica, en fin. ¿Qué decir de todo esto? Pero con unos y otros, con unas alternativas y otras, llega un problema que no se esperaba ni para Cataluña ni para los demás, que fue la Guerra Mundial. Y la Guerra Mundial en Cataluña tuvo unos efectos bastante fuertes, porque al propio catalanismo le obligó a ir transitando desde ser una solución a la Piamonte, es decir, ser la cabeza de una transformación de España, como Piamonte lo fue en Italia. Era posible, pero no fue, era probable, pero no fue real. Y fue evolucionando hacia una posición más de ser una Irlanda. O sea, tener como ejemplo o espejo Irlanda, más una independencia futura, no planteada sin estos términos, pero en todo caso, esto fue uno de los efectos también de la Primera Guerra Mundial. Luego veremos otros. La Guerra Mundial fue la gran destructora de imperios y creadora de naciones. La Europa actual, incluido el lugar donde estamos, no se explica sin la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. La guerra que fue la mayor partera de novedades de la historia de Europa. En mi opinión, más que la segunda, que fue mundial. La primera también fue mundial, pero fue mundial menos, solo con una incorporación tardía de Estados Unidos. En fin, todo esto, entonces, los factores de modernización, que podían ser las revoluciones de arriba, revolución desde abajo o revolución regional, quedaron en gran parte bloqueados en los años 10, en la década de los 10, con el impacto primero de la guerra y luego, sobre todo, de sus consecuencias.
Sí, por favor. Muy bien, pues gracias por venir. La guerra mundial, o la Gran Guerra de 1914, tuvo muchos efectos en España, a pesar de ser neutral. Esta idea de neutralidades que matan es una expresión de Romanones, de un político liberal, que deberíamos, y lo decía también Unamuno, un intelectual, deberíamos saber con quién estamos, no ser neutrales. Eso significa no ser nada, ni estar con Francia y el Reino Unido, o con Italia todavía estaba indecisa, pero luego estuvo también ellos, o estar con los imperios centrales, es decir, el alemán y el austríaco. La guerra hay que entenderla en parte en clave ibérica, porque hubo una solución diferente entre España y Portugal. España se mantuvo neutral hasta el final y Portugal intervino. Y intervino sobre todo para diferenciarse de España, para mostrar que ellos tenían una solución diferente e intervino a favor de los aliados y ha creado una memoria colectiva en Portugal extraordinaria. De hecho, gran parte del memorialismo portugués, aparte del colonial, está en la Guerra Mundial. Las estatuas, la onomástica urbana, las grandes plazas de las ciudades son avenidas de los aliados. No son de los aliados de la Segunda Guerra Mundial, son de los aliados de la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué? En buena medida porque estaba el imperio en juego. El rey español pretendía combatir la República portuguesa mediante la conquista o logro de un apoyo inglés a favor de tener un mayor imperio, es decir, sustraer una parte del imperio africano que tenía Portugal en favor de España. Tenía una suerte de ambición imperial. Y los portugueses, la política portuguesa republicana, trató por todos los medios de evitar este riesgo y por lo tanto se alió con Inglaterra, que era su aliado natural, con Francia y, en fin, y indirectamente con los zares, la Rusia zarista, ¿no? La neutralidad, claro, venía de las ausencias de presencia en las alianzas geopolíticas del momento, pero no fue indiferente España a ello. Se produjo una guerra de papel, es decir, una guerra de palabras, o de palabras. Es decir, todo el mundo hablaba de la guerra a favor o en contra. Aquí les presento una revista publicada en Barcelona que se llama Germania. El nombre ya lo dice todo. Revista de confraternidad hispano-alemana. Hispano-alemana, no hispano-francés. Hispano-alemana. Incluso el nacionalismo catalán, o el regionalismo catalán de entonces, era pro-alemán. Diferencialismo quizá de Francia, ¿no? Y esta guerra de papel, pues se trasladó también al mundo intelectual, en fin, viajes de escritores a los frentes. Fue cuando Azaña hizo su largo viaje por Francia y cuando conectó con el pensamiento francés republicano, que después lo llevaría a su gestión de gobierno en la República y a la escritura de un libro que se llama El problema militar francés, que es muy importante. Fue cuando Valle-Inclán, el escritor, y otros visitaron los frentes del este de Francia en la guerra de desgaste con Alemania y así muchos otros. En fin, la guerra, entonces, bueno, esto lo pasamos. La guerra trajo algunas consecuencias positivas a corto plazo. Lo que Vicens Vives, un historiador catalán, llamó una oleada de prosperidad. Es decir, una ocasión para que la industria española y el comercio español se pudiese beneficiar de las exportaciones a los países contendientes. Por tanto, era
era una ventana de oportunidad, como se dice ahora en ciencia política, ¿no? Y de hecho, aquí se ve, por ejemplo, cómo aumentan las sociedades mercantiles constituidas en España. No se ve, lo digo yo. Pues las sociedades mercantiles aumentan pero sobre todo, el periodo 1916-1920. Hay un número, si en el periodo anterior hubo 6.000 constituidas, el siguiente fueron 12.000. Y muchas de ellas anónimas, lo que quiere decir empresas más importantes. Y con una capital, digamos, accionarial que triplica el del quinquenio anterior. Es decir, de 1.200 millones en el quinquenio 11, el cuatrienio 11-15, o quinquenio, mejor dicho, a 4.400 el quinquenio 16-20. En suma, que hubo una ocasión para llevar a cabo eso que Eduardo Mendoza, entre otros, contó de la ciudad de los prodigios. Es decir, que una sociedad que fue capaz de enriquecerse y de crear, digamos que una ilusión de enriquecer. Su protagonista, Onofre Bouvila, parece que es los protagonistas de la película, de la novela, quiero decir, pues avanza un poco lo que fueron después otras maniobras de este estilo. No fue, no fue la Guerra Mundial, a pesar de no estar España presente, no estuvo ausente de España y creó pues, una gran conflictividad social. Ya paso de eso, porque supongo que no se ve, con un aumento de huelgas y de huelguistas, especialmente en los años finales, porque la guerra provocó inflación. También los países que no participaron. La provocó los contendientes, la hiperinflación con Alemania, más tarde, pero la provocó los países ibéricos, inflación. Por tanto, conflictividad social. En el fondo, ¿qué significa? Significaba que había que, ¿cómo se distribuye el pastel? ¿Cómo se distribuye la riqueza conseguida? ¿A favor de quién va? Repercute en los obreros, en los patronos, en la clase media, en fin, todo eso. Esta idea, este problema, se hace visible el año 17. El año 17 tiene lugar en España una gran crisis, y una crisis triple. Una crisis militar, una crisis parlamentaria, una crisis social. La crisis militar significa un inicio de presiones corporatistas o corporativistas del ejército frente al poder civil. Ya venían de lejos y siempre en Barcelona, o casi siempre en Barcelona. Ya hay que recordar, el año 1905 finales, tuvo lugar el asalto al Cucut y a la Veu de Cataluña, y ciertos periódicos, por parte de un grupo de militares, destruyendo las redacciones de estos dos periódicos porque eran contrarias a la política militar. El año 17 es mucho más grave porque hay digamos, una convergencia de muchos militares de carrera que son peninsulares, es decir, que prestaban servicio dentro de la península, no en África, y que por lo tanto se consideraban maltratados por el gobierno porque tenían menos posibilidades de progresar en el escalafón de los puestos militares, porque los méritos de guerra eran superiores a los méritos del gobierno en paz. Por lo tanto, las juntas militares se reunieron para presentar digamos, un cahier de doléances, un cuaderno de quejas. Nosotros estamos mal atendidos, mal contemplados, y provocaron una crisis política en el gobierno muy fuerte. De modo paralelo, una crisis política de otro estilo que fue parlamentaria, y fue por iniciativa de los diputados catalanes, republicanos o regionalistas, o los dos, se convocó una asamblea de parlamentarios en Cataluña, de Barcelona, que abogaba por digamos, unas cortes constituyentes, por tanto, cesar el sistema político en el que se estaba, sin hablar del rey, pero con un cambio muy notable de la vida política.
esa crisis parlamentaria no llegó a buen puerto, pero dejó un pozo, dejó algunas consecuencias. Y en tercer lugar, una crisis social, porque los sindicatos, tanto el socialista como el anarquista, convocaron una huelga general, especialmente la socialista, la Unión General de Trabajadores, que tenía mucho arraigo dentro de los sindicatos ferroviarios, que eran la clave para poder paralizar un país. Esta huelga fue muy seguida en toda España. Sus promotores fueron encarcelados. Se ven en la foto, sí se ven, pero ahí están. Ahí están, pues, como Besteiro, por ejemplo, que era un líder de la Unión General de Trabajadores. En fin, que fueron condenados a cadena perpetua. Es decir, que no, aunque después, en fin, salieron relativamente pronto de la cárcel. En todo caso, desde el punto de vista militar, político, social, la situación en España estaba en un lugar complicado. Y una vez más, el filósofo y sobre todo escritor de artículos políticos en la prensa, el Sol en este caso, José Ortega y Gasset, lo manifestó en un artículo bastante famoso, que ya no lo he traído porque si no abusaba mucho de ustedes, que se llama, ahí está mencionado, Bajo el arco en ruina. Bajo el arco en ruina. ¿Qué quiere decir con ese artículo? Que se estaba cayendo todo el edificio, como si fuera un terremoto. Y solo quedaba un arco en pie. ¿Y quién era ese arco? La monarquía. Tanto solo quedaba, era un punto en el que la monarquía, el sistema podría caer o podría quebrar. Tardó un poco en hacerlo, pero sí que acabó quebrando. La conflictividad política, militar y social se vio agravada sobre todo por los sucesos de la revolución en Rusia, lo que después se conoció como revolución de los soviets o soviética. Entonces era en principio solo rusa. Y aquí les traigo un texto escrito por un regeneracionista, un notario muy interesante, se llamaba Juan Díaz del Moral, que hizo en sus tiempos libres y como notario que por las tardes podía pasear por la campiña cordobesa, por la campiña de Córdoba, la provincia, una historia de las agitaciones campesinas andaluzas. Y en el medio de esa historia reproduce un diálogo con los campesinos de esta campiña. Y el diálogo tiene bastante gracia, porque él constata justamente esta ilusión rusa que se puso en vigor, que llegó a España el año 18, que aumentó también las huelgas como la del 17 o más, y que por tanto crearon una esperanza, una fe, lo que podría venir de Rusia. Y el notario dice que toda conversación derivaba inevitablemente hacia el tema ruso. Rusia era como una obsesión, no se le caía de los labios. Y un día yo, ojete, le repliqué, pero ¿cómo es posible que creáis en el triunfo? ¿No hay en España ejército y gobierno? Ah, señorito, le decían los campesinos al notario, se ha hundido Alemania con la revolución de los espartaquistas a fines del 18. Se había hundido, había revolución en Hungría, hubo revolución aparte de la soviética, hubo revolución en Múnich. Si todo el mundo estaba revuelto. ¿Es posible que los burgueses confíen todavía en este gobierno de España que valen tan poco? Si las montañas de granito se desplomaban, ¿qué podrían contra la ardiente ola bolchevique los cerros y las lomas de Córdoba? A fin de cuentas, unos pequeños oteritos. No era una montaña como los Alpes, ni como los Urales. ¿No la podían derribar los campesinos de Córdoba? Los conductores del anarcosindicalismo español creyeron firmemente que estaba ya a la vista la tierra de promisión, que el camino más corto para alcanzarla era Andalucía. Por tanto, aquí esto da cuenta
de la creación de una esperanza en España que tiene que ver también con la Guerra Mundial. Porque la Gran Guerra o Guerra Mundial no solo es militar, es social, es política, es intelectual y provocó caídas de imperios, entre ellos también el zarista, que es antes de que se acabase, es anterior al final de la guerra. En resumidas cuentas, el régimen liberal en España entró en una situación, pues, como dice el texto, de astenia y de crisis que se resolvió como, ya voy por bueno lo que he explicado antes, en la quiebra del bipartidismo y el recurso por parte del rey a gobiernos o breves, constantes, por tanto inestables, o a la solución de gobiernos de concentración nacional, que es lo que se le ocurre a los presidentes o monarcas cuando ya no tienen otra solución. Aquí en este gobierno está todo, menos los que estaban, menos los republicanos y los que creían en la fe de Rusia. Es decir, está Maura, que lo preside, está Cambó, está Alba del Partido Liberal, están republicanos moderados, es decir, que está casi todo con el rey. Pero el rey sigue siendo el arco en ruina, ¿no? Y así es como llegamos a la fase final de este periodo con un problema que sí, realmente marcó la historia de España casi hasta los años 50, o sin casi, desde la crisis colonial de Cuba y Filipinas, que fue el control de una franja septentrional del protectorado de Marruecos, vecino o colindante con el mar Mediterráneo. Esto derivaba también de un paralelismo con la situación portuguesa. Había una obsesión por tener un imperio que es sustitutivo del perdido. Bien imperio africano territorial importante, que se trató de hacer en el siglo XIX con las guerras de África, no logrado del todo, o bien en el siglo XX con una parte del protectorado de Marruecos y algunos espacios al sur, en lo que hoy es el Sáhara. Esta ocupación del Rif, que es la parte que se conoce así como las montañas septentrionales de Marruecos, tenían intereses económicos. Ahí había unas minas que fueron aprovechadas, entre otros, por el político liberal Romanones, uno de los grandes accionistas de las minas del Rif. No solo él, pero él estaba. Y otros capitalistas españoles. Pero también tenía un valor estratégico importante. ¿Por qué España tenía eso? Le fue concedido de modo oficial una conferencia multilateral, diríamos hoy, en Algeciras en 1906, en el que se dieron las grandes potencias, es decir, Francia e Inglaterra, que eran las dos potencias que tenían más interés en controlar el Mediterráneo y el acceso al canal de Suez y el acceso a la India, en el caso de Inglaterra. Por lo tanto, era muy aconsejable que ninguna de las dos tuviera un control del estrecho de Gibraltar, sino que lo tenía España, que era débil, y por lo tanto puede ser más manejable. Esta es la triste realidad de la guerra de Marruecos y la creación de una orientación africanista en la sociedad, especialmente en el ejército español. Corriente africanista plagada de derrotas, y algunas de ellas extraordinariamente dolorosas. Por ejemplo, la derrota del Gurugú, o de 1909, que fue que está en la base de lo que pasó en Barcelona, recuerden, el año 1909, y la derrota de Anual a Monterrey de 1921, donde hasta el propio rey se vio implicado, porque estaba detrás de las ligerezas o las ineptitudes de algunos de los generales que llevaron a que gran parte de los soldados combatientes, se estiman 12.000 los muertos en Monterrey.
aquellos generales fueron responsables de esta tragedia. Luego se le encargó a un militar llamado Picasso, primo del pintor, que hiciera un informe, que es lo que se llama Expediente Picasso. Y ese Expediente Picasso llegó a la conclusión de que había graves responsabilidades en el ejército. No decían, como se dijo después, no había un señor X. Es decir, no se decía que el rey, pero el rey implícitamente estaba implicado. De modo que el africanismo fue uno de los problemas que hubo en la política española del primer tercio del siglo XX, y que mejor representarlo, no, claro, esta foto es muy pequeña, ¿no? Pero se la cuento. Esta foto muestra un viaje de Primo de Rivera a Marruecos, y están en la frente tres generales, que son tres generales decisivos en la historia de España del siglo XX. Uno, Sanjurjo, que era entonces el comisario militar en Marruecos y que después fue general de la Guardia Civil, en fin, conspiró contra la República, iba a ser el candidato a dirigir el golpe militar del 36, y su avión, que él era un poco, no sé, muy poco desprevenido, lo cargó tanto de enseres y de alhajas y lo que fuere, que el avión capotó en Portugal y murió el primer candidato a ser dirigente de la guerra, del golpe militar. El segundo, que está en el centro, Primo de Rivera, del que les voy a hablar inmediatamente, que fuera el capitán general de Cataluña, el año 23, que era abandonista, no africanista. Abandonista quiere decir partidario del abandono de Marruecos, pero que también fue un general muy decisivo en la historia de España, que murió el año 30 al poco de dejar el gobierno en París. De dejar el gobierno y murió en París el año 1930. Y el tercero, el más jovencito, era el general sin miedo, bueno, el general Francisco Franco, que era el más representativo del africanismo español. Y ahí están los tres paseando por Marruecos, paseando es un decir, el año 24, 25, antes de la paz de Alhucemas. Bien, voy a adelantar un poco más. La dictadura de Primo de Rivera. La dictadura de Primo de Rivera llega en septiembre del año 23. Es la consecuencia, digamos, de la crisis del liberalismo que venía incubándose desde la crisis colonial de la época de fines del siglo XIX, que no se había resuelto mediante una solución, digamos que más bien democrática o tendencialmente democrática, más representativa y con más peso de la ciudadanía sobre las decisiones del Estado. Por lo tanto, la dictadura tiene un aire de época, naturalmente. Había dictadura en Italia ya entonces, no como fue después, pero ya había tenido lugar la marcha sobre Roma de Mussolini. Había, o iba a ser muy poco tiempo, un golpe militar en Portugal que inició lo que después sería el periodo de Salazar. En fin, en general es una ola en época de entreguerras que es entre democracias y autoritarismos. Y autoritarismos que pueden devenir en fascismos o nazismo. Todavía no estamos ahí. El fascismo sí estaba comenzando. Los grupos fascistas que habían actuado también por consecuencia de la guerra mundial en la Italia del año 18 en adelante, especialmente en el norte de Italia. Por lo tanto, la dictadura no era imposible en España. ¿Y por qué llegó? Bueno, llegó por varias razones. Primero, por la guerra de Marruecos, como ya he indicado antes. Y era necesario parar las consecuencias de las responsabilidades. ¿Quién era culpable de los desastres de Marruecos? ¿El ejército? ¿El rey? No sabemos. Por lo tanto, había que evitar esto. En segundo lugar, había un problema
de orden social que ellos decían gravísimo. Y es verdad que, sobre todo en Cataluña y en Andalucía, había dos grandes focos de conflictividad social. Una conflictividad obrera en Cataluña que dio lugar a famosas huelgas, por ejemplo, la canadiense. La canadiense era una empresa hidroeléctrica de capital, entre otros, de Canadá, por eso se llamaba la canadiense. Luego acabó en otras manos, pero no tiene importancia. Fue una huelga muy dura, mantenida por los anarquistas, por los sindicatos de la CNT, Confederación Nacional del Trabajo, que puso, de algún modo, al poder civil casi de rodillas. Es mucho decir esto. Pero los patronos catalanes recurrieron a sindicatos libres frente a los sindicatos únicos. Los sindicatos únicos eran los anarquistas. Los sindicatos libres, repletos de pistoleros, combatieron en las calles de Barcelona contra los sindicatos anarquistas, haciendo de Barcelona lo que se llamó entonces una Chicago del Mediterráneo. No es para tanto, pero casi, ¿no? De modo que había un orden público, digamos que poco controlable. Hubo sucesos que después veremos, por ejemplo, en la transición, de que en los entierros de algunos asesinados por los anarquistas, los asistentes expulsaron al gobernador civil del espacio donde estaba el cementerio. Se expulsaban del Estado. Expulsaban a quien tenía el monopolio de la violencia. El monopolio, que es el Estado el que lo tiene, o debe tener. Aquí se estaba jugando, por tanto, digamos que una situación bastante complicada. Y la llegada de la dictadura es, por tanto, una respuesta a la crisis del liberalismo. Y es también una respuesta al regeneracionismo, al cirujano de hierro del que antes hablé. Y es difícil interpretarla porque fue bien acogida inicialmente. Pero fue bien acogida por una parte de los intelectuales, como casi todas las involuciones que aparentemente prometen orden, eficacia y respeto para todo el mundo, los intelectuales tienden a entenderlos bien de entrada, luego se dan cuenta que han metido la pata. Pero incluso El Sol, diario liberal por excelencia, el diario de Ortega y Gasset y otros, la acogió con benevolencia. Por eso se ha discutido mucho qué significó la dictadura, si venía para matar a un viejo o para ahogar a un niño. La metáfora no es mía, creo que está en la gran síntesis de la España del siglo XX del historiador británico Raymond Carr. España 1808-1939, entonces, ahora ya tiene otras ediciones. Podía tratarse de que mataba a un viejo, es decir, al sistema liberal, y en parte lo hizo, o sin parte. Vino a matar el sistema liberal, y a matar los viejos partidos, y a matar la vieja política. Ahora, ¿bloqueó una incipiente democracia? Es más dudoso. Desde luego no lo favoreció el desarrollo de esta democracia. De modo que la dictadura se inspiró en los regeneracionistas, se inspiró en Antonio Maura, en el maurismo y en la revolución desde arriba, e hizo en parte las mismas cosas, es decir, atención al poder local y al poder provincial. Es decir, de algún modo trasladar a la base política algunas responsabilidades que no tenía. Hay un debate siempre sobre esto, y en España bastante fuerte, sobre la dirección que toman las decisiones políticas, si es ascendente o descendente. También se ha discutido mucho en Francia y en otros lugares. Y es así. Las decisiones políticas son influidas por las presiones que vienen de abajo,
por tanto son ascendentes y llegan al gobierno y este toma decisiones, o las decisiones las toma el gobierno y luego descienden hacia la base. Es lo que los franceses han dicho siempre, que la política llega a la calle o llega al pueblo, ¿no? La République au village, la aldea casi. Es la aldea y es el departamento en la que crea las demandas, las reivindicaciones y deciden las orientaciones políticas, pues al revés. Pues Primo de Rivera está en esta tesitura. Debemos escuchar a lo que está abajo, pero con autoridad, sin darle más voz. Con un partido único. No fue un partido fascista, que no acabó de constituirse como tal, se llamaba Unión Patriótica. Salazar hizo lo mismo en Portugal, le llamó Unión Nacional. Es quizá más inclusivo Unión Nacional que Unión Patriótica. Quiso hacer un remedio de nuevo gobierno representativo con una asamblea consultiva que era la forma de explicar por qué el rey no había convocado Cortes después de 3 meses de gobierno dictatorial de Primo de Rivera. Cuando los presidentes de las Cortes, es decir, del Congreso de los Diputados y del Senado, le solicitan que reabra las Cortes. Ya ha pasado un tiempo prudencial. No lo hizo. Y Primo Rivera pues trató de resolver de esta forma. ¿Cuál fue su política? Su política fue, en cierto modo, lo que después veremos en el segundo franquismo, política de obras, política que pueda mostrar al pueblo que es muy eficaz. Es decir, proteccionismo de los sectores que están en peligro, la agricultura, por ejemplo, la industria. El proteccionismo no lo inventó Primo Rivera, en España quiero decir, nació en la época de Cánovas ya, y sobre todo se incrementó antes de la dictadura, no solo en los aranceles del año 6, sino hasta el del año 21, que impulsó, siendo ministro, Cambó, el ministro catalán, regionalista. Pero la política económica de la dictadura iba en esta dirección, privilegiar el mercado interior, hasta el punto de cambiarle el nombre al coñac, por problemas que había en la denominación de origen con los franceses, y llamarle Gerignac. Y Gerignac es una bebida destilada de Jerez. Él era de Jerez. El dictador era de Jerez. Por tanto, Gerignac, y había que consumir Gerignac siendo coñac. Entonces, es un ejemplo muy elemental de lo que quería. Integración vertical de intereses. El franquismo. Es decir, es necesario convertir las relaciones laborales en relaciones entre personas que deben entenderse entre sí, no que están opuestas o antagónicas. Por lo tanto, patronos y trabajadores deben entenderse. Aquí hay que decir también que la política social de la dictadura tuvo un aliado muy importante, que fue la UGT, la Unión General de Trabajadores de Obediencia Socialista. Y el propio Largo Caballero, que era su secretario general, forma parte del Consejo Nacional de Economía Nacional de la dictadura. Es decir, que hay esto, ¿por qué lo hacía el Partido Socialista? Para debilitar a los anarquistas. Luego en la República, los anarquistas se tomarán la revancha. Y dirán, vamos a ver cuánto vale esto, cuál es el precio de todo esto. Bueno, política social que hizo la dictadura, casas baratas, protección obrera, en fin, crear un Ministerio de Economía, fue bastante eficaz en este punto, ¿no? Fue también posible porque paró la guerra de Marruecos, mediante casi un acuerdo de abandono, no del todo, pero parcial, porque coincidió con una expansión extraordinaria de la economía europea después de la crisis alemana de la hiperinflación. Y por lo tanto, no hubo inversiones muy importantes de empresas norteamericanas, pero sí algunas, lo que permitió crear grandes monopolios de la energía, por ejemplo la CAMSA, el monopolio del petróleo,
monopolio de las comunicaciones, por ejemplo, telefónica, creada por la dictadura, monopolio del tabaco, la tabacalera. Curiosamente, un nieto de esta dictadura, que fue José María Aznar, nieto incluso familiarmente, destruyó todos estos monopolios durante su gobierno. Así que las cosas no son eternas y que cambian de una forma extraordinaria. De modo que no pasó en balde la dictadura. La dictadura reforzó el poder del Estado, combatió los viejos partidos, promovió integración social, pero no fue capaz de tener un respaldo sociológico y ideológico suficiente para mantenerse. Y de ahí sale la fase final de la dictadura. Primero hay una oposición de intelectuales, una oposición de estudiantes. Fue muy importante la FUE. La FUE es la Federación Universitaria Escolar, que se organizó en todas las universidades españolas y que hicieron huelgas, paralizaron universidades, y fue una de las cabezas, uno de los viveros donde nacieron muchos dirigentes futuros de la República. Estos jóvenes que se opusieron a Primo de Rivera acabaron siendo importantes dirigentes de la República. También durante la dictadura, como respuesta a la política del propio dictador y a la crisis de los viejos partidos, se fundaron partidos nuevos, sobre todo el Partido Republicano. El más importante, Alianza Republicana, formado por Manuel Azaña, pero también la Orga en Galicia y algunos otros partidos regionales. Quiere decirse que la dictadura fue la ocasión para crear nuevas ofertas políticas. Y no de los viejos partidos, sino de otra orientación. Hasta el punto en que se fue abriendo la posición, y tomando razón de ella, de que se identificaba monarquía y dictadura, y república con democracia. Por lo tanto, quien estaba a favor de la monarquía o del dictador, naturalmente estaba a favor de la dictadura. Y quien estaba en contra, estaría a favor de la república y de la democracia. Y así es como cae el dictador por imposibilidad de poder llevar a cabo sus proyectos políticos, le acepta la dimisión el rey y nombra un gobierno alternativo que pretende volver a la normalidad. Pretende volver a la situación donde se estaba antes. Y se lo encarga primero a Berenguer, uno de los comisarios políticos que estaba en Marruecos, y finalmente al almirante Aznar, que dicho por un gran historiador español, Melchor Fernández Almagro, dijo, bueno, le encargó el gobierno al almirante Aznar, que profesionalmente viene de Cartagena, estaba en la base naval de Cartagena, y políticamente de la Luna. Es una descripción perfecta de la incapacidad para resolver aquella situación de lo que se llamó popularmente la dicta blanda, frente a la dicta dura. Dicta blanda. Esta dicta blanda duró un año y pocos meses y ya sufrió los primeros golpes importantes. Primero, una crisis, un gobierno que no era estable. Segundo, una mayor organización de la oposición republicana. En tercer lugar, un intento de golpe militar. Por tanto, un pronunciamiento. Situado en Jaca, en un lugar lejano, al norte de la provincia de Huesca. Por tanto, había, bien es verdad, que una previsión de que habría un golpe protagonizado por los ejército no era todavía, por los grupos de pilotos, por lo que el principio de lo que sería el ejército del aire, en el que estaba, como no, el hermano de Franco, Ramón Franco, y también Hidalgo de Cisneros y algunos más. Este no dejó de ser republicano nunca, Ramón Franco cambió hasta morir durante la guerra civil. Pero era entonces más famoso
que su hermano, que el que sería dictador de España. En fin, aquello acabó mal porque el golpe militar fue descubierto. El delegado del Comité Republicano llegó, era Casares Quiroga, no llegó a tiempo, se quedó, dicen que se quedó a hacer noche en Zaragoza y no les avisó, porque ellos tomaron un poco la delantera del pronunciamiento. Total, que aquí se crearon los dos primeros mártires de la República dentro de la dictadura, que fueron el capitán Galán y el teniente García Hernández, que fueron sometidos a juicio y fusilados inmediatamente. Meses después, todas las calles importantes de todos los pueblos de España se llamarían Avenida o Calle Galán y Avenida o Calle García Hernández, al lado de la Plaza de la República. Quizá también de Pi Margall y de otros republicanos. Pero estos tres, Plaza de la República, Galán y García Hernández. Y aquí acaba, por tanto, la dictadura. Y termino con un artículo de Ortega, uno de los muchos que tiene, pero quizá uno de los más brillantes. Ortega tenía buena opinión de sí mismo, como saben. Y por lo tanto, comienza diciendo que el error Berenguer no es una errata. En el sentido de decir que no es que sea culpa de Berenguer, sino que es de otro. Y dice, es probable que en los futuros libros de historia de España se encuentre un capítulo con el mismo título del artículo. Yo le estoy dando la razón. Y termino esta lección con el error Berenguer. No se dice que el error sea de Berenguer, son otros. Y continúa. Una España de 20 millones de habitantes, casi, ha sufrido un régimen de absoluta anormalidad, porque no se regía por el juego político del liberalismo, con el rey de árbitro, más o menos, sino que era un régimen absolutamente contrario a esa tradición liberal. Y esto quiere decir que el gobierno de Berenguer, en la opinión de Ortega, y la hace ya cuando está a punto de caer Berenguer, no había caído todavía, no puede decirse que volvamos tranquilamente a la normalidad, como si aquí no hubiese pasado nada, radicalmente nada, sustancialmente anormal. Más claro, imposible. Y termina. El Estado, en vez de ser inexorable educador de nuestra raza, no ha hecho más que arrellanarse en la indecencia nacional. Pero esta vez se ha equivocado. Este es el error de Berenguer. Y no vale oponer que el advenimiento de la dictadura fue inevitable. Si el régimen la aceptó obligado, razón de más para que al terminar se hubiese dicho: hemos padecido una incalculable desdicha. La continuidad de la historia legal se ha quebrado. No existe el Estado español. Españoles, reconstruir vuestro Estado. La llamada a la ciudadanía. Lo leía poco más tarde con su agrupación al servicio de la República, que unía a los intelectuales a favor de la República. Pero el Estado no ha hecho esto, sino todo lo contrario. Y nosotros, gente de la calle, tenemos que decir a nuestros conciudadanos: vuestro Estado no existe. Reconstruirlo. Y termina con la famosa frase de Lenda, es monarquía, que evoca aquel de Lenda Cartago, pronunciado por Escipión, el siglo II a.C. Aquí no había, esto no era Cartago, pero sí era una monarquía que era el arco en ruina. Ya no que duró 14 años, 13 años aquel arco en ruina, y al final se desmoronó. Entonces podemos acabar diciendo que la monarquía acabó hundida, no fue derrotada, fue hundida por sus propios errores y un poco ayudada por los propios nuevos partidos, por los intelectuales, por la oposición. Y aquí termina, ya he dejado poco tiempo para un hipotético diálogo, mi primera lección. Muchas gracias por su atención.